En este caso, se combinaron 5 elementos. Muchas personas no notaron lo sucedido día antes de cumplirse el aniversario del YESEP. Verifiquen, todas esas personas que fallecieron ahí tenían familia, y complicarle más el caso a jueces y fiscales no está bien. Hola, soy Emily. En esta ocasión, acompañaremos a Alejandro Dipré en el análisis del caso de la discoteca Jet Set desde la perspectiva de la seguridad, la prevención y la gestión del riesgo de desastres. Empecemos. Hay casos que son telescópicos y con sirenas manipuladas, pagadas y apagadas. El 8 de abril del año 2025, aproximadamente a las 12:44 am, se produjo el desplome del techo de la discoteca Jet Set, donde había alrededor de 700 personas, según datos obtenidos. Se confirmó que fallecieron 236 personas y más de 180 resultaron heridas. Se estima que 410 personas sobrevivieron. Al momento de ocurrir el hecho, en el lugar habían profesionales y técnicos de diversas áreas, deportistas, policías, militares, políticos, empresarios y personas de distintos estratos sociales. Lamentablemente, en la República Dominicana no existe SENAPRED, pero tampoco hay protocolos de prevención y orientación para reducir los riesgos ante posibles eventos, como lo ocurrido en el centro de diversiones Jet Set. A esto se le agrega la falta de formación y orientación para manejar casos de origen antropogénico o humano y socionatural. Varias personas quizás murieron por falta de orientación. Recientemente hicimos un reportaje donde analizamos el caso de la explosión en el mercado de San Cristóbal y vimos cómo contaminaron la escena donde ocurrió el hecho. Intencional o no, es una falta grave. Se entiende y se sabe que la discoteca Jet Set funcionó por décadas, desde el año 1973, donde se presentaban artistas de primer orden, nacionales e internacionales. Lugar donde se reunían centenares de personas a diferentes actividades sociales y festivas. En este caso, se combinaron 5 elementos: el peligro, la amenaza, la vulnerabilidad, el riesgo y la inseguridad. El peligro es la condición, situación o evento con capacidad de causar daños. ¿Cuál fue el peligro en este caso? El colapso estructural del techo de la discoteca, con peligros asociados como sobrecarga estructural, deterioro progresivo de la infraestructura, caída de plafones y materiales, falta de mantenimiento técnico, ausencia de protocolos. La amenaza fue el evento o fenómeno que materializó el peligro. ¿Cuál fue la amenaza? La falla estructural provocada por el exceso y deterioro del techo, agravada por la instalación de equipos pesados, aires acondicionados, tinacos, casetas, múltiples capas de impermeabilizantes, filtraciones constantes y reparaciones improvisadas. También existían amenazas secundarias, como la concentración masiva de personas que no sabían a lo que estaban expuestas, falta de respuestas de emergencias, saturación hospitalaria, ausencia de planificación ante desastres antrópicos o humanos. La vulnerabilidad
Es la debilidad que permitió que la amenaza causara daños, donde murieron 236 personas y hubo cerca de 2 centenares de heridos. ¿Cuáles fueron esas vulnerabilidades? En este caso, varias. La primera de ellas, vulnerabilidades estructurales. Se hicieron remodelaciones sin supervisión técnica, ausencia de estudio de carga, falta de planos estructurales, uso de personal no calificado, deterioro visible del techo, falta de inspecciones oficiales, responsabilidad del Estado, vulnerabilidades también institucionales. Ahí está la falta de fiscalización estatal, porque los aires acondicionados, tinacos, casetas y demás se veían desde las calles. Ausencia de controles municipales, debilidad del sistema de protección civil, inexistencia de un CENAPRED. ¿Qué es el CENAPRED? Un Servicio Nacional de Prevención de Riesgo de Desastres, pero también mala coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Interior y Policía, Comité Nacional de Emergencia, Ayuntamiento, Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Medio Ambiente. A eso se le suman también vulnerabilidades operativas. No había ningún protocolo activo preventivo o preventivo activo. Cuando ocurrió el hecho, no había una ambulancia en alerta donde habían cientos de personas reunidas. No es tener una ambulancia por cada negocio que hay en un sector, es tener una alerta ante cualquier imprevisto que se presente en la zona. Los bomberos no se les dio alerta temprana, no existían procedimientos definidos de evacuación masiva, también un manejo inadecuado de la escena posterior al colapso. Cuando se presentan eventos como ese, se organizan equipos de trabajo rápido para que cada uno asuma una responsabilidad. Es un asunto de buscar salvar vidas y localizar personas. También debe haber un equipo de técnicos y de peritos solamente para buscar, preservar evidencias, grabar y fotografiar las condiciones del momento con imágenes de un antes y un después. Los escombros debieron o tienen que ser movidos a un lugar, debieron ser movidos a un lugar o un hangar que sea 3 o 4 veces mayor al lugar donde ocurrió el hecho, para que los peritos puedan continuar trabajando y determinar las reales causas que provocaron el evento catastrófico. Los escombros tienen que ser desplazados en un orden, en algunos casos que deben ir siendo marcados. Los encargados de buscar y preservar evidencias deben cuadricular la escena donde ocurrió el hecho, y cuando los casos lo ameriten, se podrán hacer en círculo a la vez, para que al momento de mover o sacar algunos escombros, ir teniendo una idea de lo ocurrido. También está la vulnerabilidad humana. Habían personas expuestas en un lugar inseguro, sin conocimiento del riesgo. Para que tengamos claro, el riesgo es la combinación del peligro, la amenaza y la vulnerabilidad en este caso. ¿Cuál fue el riesgo? La alta probabilidad de colapso estructural con víctimas masivas por el sobrepeso acumulado en el techo y el deterioro progresivo ignorado. Ahí también hay señales de riesgo como filtraciones, caída de plafones, reparaciones frecuentes y sin ningún tipo de supervisión, alta concentración de personas en los eventos, falta de controles. Se estila que en esos lugares con ese perfil deben ser vigilados e inspeccionados por las diferentes autoridades competentes. El Ministerio de Interior y Policía es la institución llamada a darle seguimiento
e implementación a las políticas de seguridad pública y ciudadana en la República Dominicana, que por cierto es un ministerio que no tiene ley orgánica que lo regule. Funciona con las atribuciones que le dio la Constitución en el año 1844 y las que le dio Trujillo en el año 1956, enfocada en el orden público, la seguridad ciudadana, Policía Nacional y la Dirección General de Migración. Lo ocurrido en el YESET también es responsabilidad del Ayuntamiento, del Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Medio Ambiente, del Comité Nacional de Emergencias, del Ministerio de Obras Públicas y de los dueños del negocio. Como resultado del riesgo que se materializó, hubieron 236 fallecidos, más de 180 heridos, colapso total de la infraestructura, crisis hospitalaria y posible pérdida de evidencias por mal manejo de los escombros. ¿Dónde falló la seguridad? En varios niveles. Número 1, en la seguridad estructural, como son diseño estructural, mantenimiento, supervisión técnica y evaluación de cargas. También se ignoraron señales críticas como las filtraciones, el desprendimiento de techos y plafones y el deterioro visible. Número 2, fallo en seguridad institucional. Las instituciones responsables de supervisar, llámese Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, no fiscalizó las remodelaciones, que varias de ellas fueron de conocimiento público. No se verificó ni se inspeccionó la seguridad estructural. El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones no inspeccionó las condiciones técnicas, no exigió, porque al parecer no las tenía, no las hacía. El Ayuntamiento del Distrito Nacional no controló los permisos ni reguló el uso adecuado del inmueble. El Ministerio de Interior y Policía debió coordinar las políticas de seguridad ciudadana, orden público y articular con los cuerpos de seguridad y emergencia. En un establecimiento de alta concentración de personas debió existir una coordinación preventiva con la Policía Nacional, los bomberos, el ayuntamiento y los organismos de emergencia. Es responsabilidad de Medio Ambiente velar por el control de los niveles y decibeles y vibraciones. 3. Falló la gestión de las emergencias. Dentro de la gestión, el Ministerio de Interior y Policía no garantizó la seguridad preventiva ante un evento masivo. El Ministerio de Salud Pública no verificó las condiciones de seguridad sanitaria y capacidad de emergencia. El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional no tenía alerta ni preparación preventiva inmediata. Y 4, dentro de esas fallas, falló la Protección Civil por la falta de implementación de un sistema de emergencias y prevención que aumentó el impacto. Ejemplo, falta de protocolos, mala coordinación, saturación hospitalaria en el entorno, manejo deficiente de los escombros y las evidencias. Y número 5, fallo en la cadena de custodia y manejo de escena después del colapso. Los escombros fueron removidos sin protocolos y sin un registro técnico adecuado, dando posible contaminación y pérdida de evidencias. Esto afecta la investigación, la determinación de responsabilidades y la transparencia. Vamos a decir en este momento sobre quiénes recae la responsabilidad. Aquí entra lo que se llama responsabilidad compartida. Primero, número 1, los dueños, administradores y encargados operativos que, intencional o no, permitieron remodelaciones inseguras, sobrecargaron el techo, ignoraron señales visibles de deterioro, usaron personal no calificado, mantuvieron operaciones pese al peligro. Segundo, responsabilidad institucional del Estado. La responsabilidad del Estado sería por negligencia y omisión. Dentro de esas instituciones del Estado podemos señalar
Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de la Vivienda, el Ayuntamiento, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente. ¿Por qué razones? No aparecen registros de fiscalización, no inspeccionaron ante una operación irregular, como es el caso de las remodelaciones, no actuaron pese a señales visibles, negligencia institucional, falta de vigilancia y omisión administrativa. También hay una responsabilidad técnica por la parte del personal que realizaba las modificaciones. No se realizaron cálculos estructurales. Cuarto, también una responsabilidad del Sistema Nacional de Emergencias. La falta de preparación estatal agravó las consecuencias por mala planificación, ausencia de protocolos masivos y ausencia de respuestas rápidas. En conclusión, en este caso se refleja que hubo una combinación de negligencia privada y gubernamental, debilidad institucional y falta de fiscalización, ausencia de cultura de prevención y fallas graves en gestión de riesgos. La tragedia no fue un accidente imprevisible. Existían señales previas tales como filtraciones, desprendimientos de techo, plafones, sobrecarga visible, remodelaciones irregulares y deterioro estructural. Por lo tanto, el colapso puede interpretarse como un desastre prevenible causado por la acumulación de negligencias, omisiones y fallas de seguridad. Muchas personas no notaron lo sucedido días antes de cumplirse el aniversario de la tragedia del GSEP. Verifiquen, todas esas personas que fallecieron ahí tenían familia. Y complicarle más el caso a jueces y fiscales no está bien. Recordemos lo ocurrido en Chile en el 2024 en Valparaíso, que murieron 138 personas en un incendio y el director del Senapred tuvo que renunciar. Todos los casos no son iguales, pero debe haber una responsabilidad.